Gracias, señor presidente. No puedo empezar esta intervención en representación de mi bloque sin repudiar nuevamente, como lo hicimos al inicio, la represión de la policía de la ciudad a la movilización de los vecinos de la Villa 31 el pasado lunes 3 de septiembre. Porque este es un hecho que es un símbolo de la política habitacional de este gobierno y vale más que las decenas y decenas de palabras, de las miles de páginas, de los códigos que hoy nos traen aquí y que nos entregaron hace apenas 48 horas. Vecinos y vecinas del barrio Padre Carlos Mujica, Villa 31 y 31 bis, cortaron la avenida Libertador en repudio al proyecto propuesto por el gobierno para cambiar el proyecto de urbanización, denunciando que no tienen ninguna participación de los vecinos del lugar. El gobierno de la ciudad estableció un fuerte cordón policial, los empujó, tiró gas, no le importó la presencia de pibes en el lugar. Hoy nos proponen votar más oportunidades de negocios para los especuladores inmobiliarios, mientras la otra cara de la ciudad, esa cara que acabo de relatar, se oculta, no se habla en esta legislatura. Y los vecinos de los barrios populares piden algo tan elemental como que puedan opinar sobre las modificaciones que se van a realizar en los barrios que ellos viven. Y, señor presidente, hay cifras que duelen, que no se mencionan en las intervenciones de los diputados del oficialismo. El 10% de la población de la ciudad vive hoy en villas y asentamientos, esa ciudad informal, oculta para la mirada pública. Y paradójicamente, hay algo que quiero mencionar, muchos de los que viven allí son trabajadores de la construcción y sus familias. Y destacamos esto porque el negocio de la construcción es un nicho de acumulación de ganancias de los más rentables, pero esa fórmula del éxito, esa fórmula que se esconde con eufemismos bajo estos códigos que hoy proponen, tiene un secreto, y es la mano de obra barata, la mano de obra de bajos salarios, la mano de obra no registrada y precarizada. Y como han dicho un poeta, Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir? ¿Dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos del triunfo. ¿Quién los erigió? Parece que ese es el modelo que se apuesta a seguir reproduciendo en la ciudad, que eso siga estando oculto. Estos códigos que hoy se discuten y que van a regular la vida de millones de personas fueron gestados en forma profundamente antidemocrática y autoritaria, por más que hoy en este recinto se lo intente disimular. No se discutieron en las comunas, no se discutieron en asambleas barriales, como han reclamado muchas organizaciones vecinales, reconocidos urbanistas, organizaciones ambientalistas y también lo hemos reclamado varios diputados. La versión definitiva nos llegó hace unas horas en formato digital y hace menos aún en papel, mal encuadernado, desordenadas las páginas y sin siquiera enumerarlas, algo elemental, señor presidente, para que las podamos analizar. Mire, le voy a mostrar. Código urbanístico. Aparece un índice en el punto, mire todas las hojas que hay adelante, ¿no? Hay un cuadro que no se sabe de dónde viene. Y después, a esta altura, aparece un índice que empieza en el punto 10.3. Me encantaría saber qué hay antes. Entonces, buscando, veo que en el apuro, porque no sé con quién se comprometieron a votar esto, están tan apuraditos, va al revés el índice. Va al revés y entonces encuentro que acá empieza otro índice que sí arranca por el 1. Es decir, hay uno que va en reversa, termina en el punto 4.1. ¿Por qué? ¿Dónde se empieza a numerar en el punto 4.1? Vélez Sarsfield, que dicen que tenía muchos errores el Código Civil, había citas que no conducían a ningún lado, otras que era contradictorio. Recuerdo las clases de Derecho Civil, había muchas críticas, pero imagínense que lo hizo sin internet, sin nada para poder controlar. Bueno, este mamarracho es lo que nos trajeron hoy y pretenden que aprobemos. En definitiva, lo que estamos discutiendo con el nuevo Código Urbano y el Código de Edificación presentados
es cómo aumentar la capacidad de construir para los ricos y en función del negocio inmobiliario, en detrimento, claro, de las clases medias y las clases populares. La propuesta del gobierno parte de una idea falaz, que es que la ciudad está construida solamente en 2/3. Hay 200 millones de metros cuadrados construidos y con esta ley se habilita a construir el tercio restante. Olvídense, con esta lógica que se nos propone, de priorizar los escasos espacios verdes. Las apelaciones del Código por una ciudad verde es pura zaraza, si se me permite utilizar un lenguaje coloquial, pero fácilmente entendible para lo que quiero definir. La ciudad se hará más densa y las alturas que proyectan sombras la harán menos soleada y más húmeda. Pero lo más notable de todo esto es que el oficialismo lo plantea con aires de gobierno de estadistas. Tan es así que citan, repiten un reportaje, una entrevista hecha al ex jefe de gobierno Mauricio Macri hace unos años, donde invitaba a pensar una ciudad para 6 millones. Una ciudad que además, si logra tener 6 millones, profundizará el colapso que hoy ya existe en los servicios públicos. Yo he vivido en el barrio de Caballito, estaba siempre sin luz, no tenía nunca luz. Luego me mudé al barrio de Villa Urquiza, pues me inundaba. Entonces uno se va corriendo de barrio, el beneficio de alquilar es el único que tiene, que uno puede cambiar de barrio más fácil, ¿no? Pero cuando uno tiene chicos, señor presidente, hay que cambiarlos en las escuelas. No es fácil conseguir vacantes en las escuelas de la ciudad. Uno no puede ir huyendo del servicio que le falta barrio por barrio. Entonces, con esto se va a colapsar transporte, me dicen acá, obviamente, te vas a un barrio que tenés la suerte de que no se te corta mucho la luz, no tenés transporte fácil para llegar a tu trabajo, los hospitales, imposible. Tuve la desgracia de tener que mandar a mi papá a un hospital un día que estaba visitando la ciudad de Buenos Aires porque tiene un problema cardíaco, volvió sin atención después de 5 horas porque no logró que nadie lo atienda. Podríamos seguir y acá agradezco a las opiniones que llegan porque se ve que todos vivimos en la misma ciudad y conocemos cómo está. Así que estas definiciones de estadistas no se condicen mucho con la realidad de la ciudad y lo único que se les ha ocurrido para que no sigan colapsando los servicios públicos no es que sean mejores, sino la teoría del tarifazo permanente. Es decir, los aumentan tanto que uno los va dejando de utilizar. Esta idea de la ciudad de 6 millones, como han dicho varios especialistas y mencionaba recién, es un despropósito. La ciudad tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes que tenía en la década del 50. En realidad, en las últimas décadas, incluso más de 300.000 personas de alto poder adquisitivo se trasladaron a los barrios cerrados del Gran Buenos Aires. Estos códigos están dictados por el sentido común neoliberal extremo, deberíamos decir, que supone que al incentivar la construcción de millones de metros cuadrados aumentará la población total de la ciudad o que bajará el precio del acceso a la vivienda por la mayor oferta. Pero sabemos, es lo que se ha visto en los últimos años, es que el precio ha subido a pesar de que el promedio de construcción subió muchísimo. El aumento del suelo urbano genera gentrificación, es decir, la elitización del espacio público y del hábitat urbano a costa de expulsar a la población de menores recursos hacia las afueras. Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, hay 143.000 hogares con déficit habitacional, pero como contracara de ello hay 225.000 viviendas vacías. Es decir, hay más viviendas ociosas que las que se necesitan para resolver el grave problema habitacional que tiene esta ciudad. Solo con darle un destino social a esas viviendas ociosas, prácticamente podría cerrarse esa brecha enorme que deja a miles y miles de familias sin vivienda. Un 24% de los inmuebles de la ciudad están vacíos. Es la ciudad con más índice de vivienda ociosa de todo el país. Y ello ni siquiera origina el cobro de un impuesto especial a la vivienda ociosa, como ya se ha propuesto en innumerables proyectos en esta legislatura, que nunca tienen la suerte de llegar a este recinto. Y ustedes que deben, señores del oficialismo, que deben pasear seguido por Puerto Madero, pueden verlo esto con una simple constatación de las pocas luces encendidas
que se ven en las noches en esos barrios de viviendas costosísimas. No se construye para que viva la gente, se construye para la especulación inmobiliaria. Tampoco los códigos que se proponen contemplan una solución para el 35% de las personas que alquilan. Raro, porque se habla de cómo se debe construir en la ciudad y no se trata uno de los graves problemas que es el alquiler en esta ciudad. 980.000 habitantes. Según estudios muy recientes, el alquiler llega hasta un 41% del ingreso de las familias. Eso lo constatamos fácilmente cuando uno cobra, cuando entran los ingresos a la familia de principio de mes. Lo primero que se hace es reservar para el alquiler, reservar para las despensas, pagar los impuestos y con el resto de lo que te sobra sobrevivir hasta fin de mes. Más lejos aún de estos proyectos están el 5% de los habitantes que viven en hoteles, unas 126.000 personas, mayormente en situaciones de hacinamiento y muchos de ellos en pésimas condiciones, en viejos edificios, sobre los que no se hace ninguna obra, no se los refacciona porque en realidad lo que se promueve es que queden en situación de total destrucción para promover los desalojos y la demolición, como hemos visto casos terribles que terminan en represión en la ciudad de Buenos Aires. ¿A dónde van a vivir los pobres en esta ciudad? Es la gran pregunta y no se va a responder hoy en esta sesión. Junto a este panorama tenemos la situación de privilegio de uno de los grandes terratenientes de la ciudad de Buenos Aires, la Iglesia Católica. Hemos presentado hace 15 días un proyecto de recuperación del patrimonio público en manos de la Iglesia Católica, que refiere a la necesidad de que se restituyan al dominio público los 18 inmuebles que la ciudad le entregó al arzobispado en diciembre de 2015 y que es una ley lamentable de esta legislatura. No solo se trata de 18 propiedades, sino, señor presidente, la mayor parte de las 400 propiedades del arzobispado en esta ciudad, por ejemplo, no pagan ABL, un impuesto tan costoso para las familias humildes de esta ciudad. La jerarquía de la Iglesia Católica no la paga. Incluso, un dato que es interesante destacar, no pagan ABL las escuelas privadas que cobran una alta cuota mensual. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, el complejo educativo del barrio de Liniers de Nuestra Señora de las Nieves cobra una altísima cuota mensual, pero no paga los impuestos que sí tienen que pagar todos los vecinos de esta ciudad. También están dispuestos las 2 manzanas de Recoleta, donde en terrenos del arzobispado funcionan galerías comerciales, locales de comidas rápidas, 2 estacionamientos, una estación de servicio y hasta un supermercado. Otro caso, el de la iglesia Dulcísimo Nombre de Jesús de Saavedra. Primero se apropió en forma ilegal de un predio, luego consiguió un permiso de uso precario de esta legislatura y ¿saben qué terminó haciendo? Alquilando canchas para jugar al fútbol. En forma paralela a esto que se trae de discusión aquí, debemos mencionar también, ya que estamos hablando de las tierras de la ciudad, que se siguen subastando tierras públicas como forma de financiarse, algo que debo reconocerle al gobierno de esta ciudad que ha sido precursores, porque vemos en las exigencias del FMI, en estos pactos firmados por los últimos días por el gobierno nacional, que es una de las propuestas del FMI, que si quieren hacer obras públicas en la Argentina deben financiarse con las ventas de tierras públicas. Bueno, es evidente que el gobierno de Mauricio Macri primero y el de Larreta después han sido precursores en estas políticas del Fondo Monetario Internacional. En menos de 10 años se han arreglado para entregar más de 200 manzanas de la ciudad a emprendimientos privados. Tiro Federal, El Dorrego, son solo algunos de los ejemplos más recientes. Por eso debemos destacar, señor presidente, que desde que ustedes gobiernan, ya hace muchos años esta ciudad, las grandes mayorías retrocedieron considerablemente. Hay menos espacios verdes, hay más personas viviendo en villas y asentamientos y cada vez más personas, familias, alquilan en esta ciudad. Por eso, por todo lo que hemos dicho, vamos a votar en forma negativa estos proyectos que se traen hoy, estos códigos
que no se discutieron democráticamente, porque si se hubiesen discutido con los vecinos de la ciudad verdaderamente, con los que van a ser afectados con este nuevo salto a la especulación inmobiliaria, seguramente hubiesen surgido otros proyectos, como el que mencioné antes, por ejemplo, un proyecto elemental, que se cobre un impuesto a la vivienda ociosa. Eso sí podría hacer bajar el valor de los alquileres. Se podría haber discutido impuesto a las grandes propiedades, discutir si alguien está de acuerdo en entregar viviendas, inmuebles a una de las religiones, como es la Iglesia Católica, y que a contrapartida no se pague además ni siquiera el ABL. Se podría haber discutido lo que necesita esta ciudad, que es un plan de construcción de viviendas populares y de calidad. Por eso nuestro voto, reafirmo, es negativo. Muchas gracias.